buenas tardes, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Salta, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vas a pedir perdón por las mismas cosas? El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Así es el hombre que no tiene dominio, se rinde. Muchas veces, por no tener dominio de nosotros mismos, cometemos errores. Por no tener dominios, quizás perdemos un día con nuestra familia. Por no tener el dominio propio, muchas veces nos enojamos y perdemos amistades. Por no tener dominio, juzgamos sin saber quién es el otro. Y muchas veces nos cuesta tener ese dominio propio. Y hoy Dios nos va a hablar qué importante tener el dominio, qué importante tener ese dominio en el espíritu. Como cristianos debemos de mantener esa templanza, esa mansedumbre, de lo que Dios nos da y el Espíritu Santo nos da cada día, de tener ese dominio en nosotros mismos. Y en Proverbios, Salomón habla en el capítulo 25, versículo 28, y habla sobre el dominio. Y dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Palabra de Dios. Una ciudad sin murallas, una ciudad sin protección, sin muros, sin puertas. Cuando viene el enemigo ataca y realmente nos rendimos. Así es el hombre. El hombre que no tiene dominio se rinde porque es una ciudad no fortificada, sino una ciudad sin murallas, sin dominio propio. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quiere decir que cuando un caballo vamos montados en un caballo, el que ha subido a un caballo, realmente tenemos que tener las riendas, tenemos que llevar el control, el freno del caballo, guiarlo a él. Pero si no hay una rienda a pelo, es difícil de guiar el caballo, es difícil de controlarlo. Bueno, así somos nosotros. El dominio nuestro a nuestras acciones, a nuestras actitudes, pueden lastimar a otro, pueden hacerle daño a nuestra familia, a los que están al lado de nosotros, porque somos una ciudad derribada, una ciudad sin muro, un hombre cuyo y una mujer no tienen la rienda, el dominio propio en el espíritu. Así es el hombre, sin el dominio propio se rinde. Cuando no tiene dominio es una ciudad sin muralla. Por eso hoy, amada, amado joven, hoy Dios nos habla de que realmente estamos teniendo ese dominio de nuestra lengua al hablar, de nuestras actitudes. Nos rendimos, realmente damos la otra mejilla cuando te atacan o entras en la discusión. Ahí pierdes, ahí realmente pierdes, porque tener un corazón bien amurallado en Cristo, en Jesús, dice la palabra de Dios que el sabio calla muchas veces, pero somos agredidos constantemente los que llevamos el Evangelio. Me ha pasado en estos años del Evangelio de que me he enojado, por supuesto, pero cuando empecé a tener ese dominio en el Espíritu, cuando Dios me empezó a hacer entender de que los propósitos de Él son más grandes y que lo único que me tenía que interesar es que Él esté de acuerdo a lo que hago, a lo que ando, en el nombre de Jesús. Por eso, amada, amado joven, hoy tenemos ese dominio. ¿Estamos lastimando a otros por no tener ese dominio? Sé que servir a Dios nos van a herir, pero nosotros no herirlos a ellos. Esa es una de las claves que Dios nos enseña. Cuando nos agreden, nosotros tratar de ir a la comunión con Dios. Tratar de dar una sonrisa, tratar de decir, Jesús te ama, porque quizás la otra persona cuando nos agrede o nos agreden no tiene ese dominio propio, no conoce aún a Jesús, no tiene esa posibilidad quizás de dominar, y es una ciudad sin muralla, una ciudad sin rienda, una ciudad que no es fortificada, que es una ciudad destruida
porque realmente todavía no ha conocido al Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy, amada y amado joven, Dios te dice que responder en el amor es lo que te hacen. Debemos responder con amor a los que nos hacen, porque ese es el verdadero amor de Dios. Responder con un abrazo, responder con una palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca y quizás cuando sale esa palabra no vuelve a entrar? Muchas veces hablamos cosas que no son del agrado de Dios, o muchas veces maldecimos sin darnos cuenta. Por eso nuestra boca tiene que hablar de bendición. Y una de las cosas que tiene que hacer nuestra boca es hablar del amor de Dios, de hablar de su palabra. Y ese es el dominio que tenemos en el Espíritu Santo de Dios. Y acá la palabra de Dios en Romanos, el apóstol habla en el capítulo 12, versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence el mal en el poder de Dios. Vence el mal con el bien, hablando de la palabra de Dios, teniendo dominio propio. No seas vencido por el mal, vence al mal por el bien, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se vence el mal? Teniendo dominio propio, llevando las riendas en el espíritu, hablando con amor de parte de Dios. Tenemos que ir a Jesús para que nos domine y nos aleje del... Tenemos que ir a Jesús para que Él domine nuestras emociones, nuestras actitudes, porque alejado de Él no somos nada. Por eso Jesús es importante que esté en nuestras vidas. Quizá tú no puedas cambiar, pero Jesús te puede cambiar. No puedo frenar mi lengua, pero Dios sí puede frenar tu lengua. Puede cambiar tu manera de ser, tu manera de tratar a las personas, tu manera de herir. Quizás muchas veces no nos damos cuenta y perdemos personas en nuestra vida o estamos angustiados, tristes y nos agarramos con otros que realmente no tienen nada que ver. Muchas veces me ha pasado en las misiones que mucha gente no entiende el andar de un hijo de Dios. Muchas veces no entendieron a Jesús, no entendieron los profetas, y en este tiempo pasa lo mismo. No entienden nuestro andar y somos vituperados, hablan mal de nosotros, tratan de llevar un dominio sobre tu vida que no la pueden llevar porque nosotros nos rendimos y no servimos a hombres, sino servimos a Dios. Por eso, amada, amado joven, hoy Dios te dice, es importante tener un dominio, es importante que seas una ciudad fortificada, que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, que tú tienes que tener ese dominio en hablar, en el andar, ser testimonio para las naciones en el nombre de Jesús. Por eso vamos a orar y vamos a pedir a Dios para que nos dé ese dominio, para que estemos fortificados en su Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y hoy queremos ser una ciudad fortificada, una ciudad que pueda llevar las riendas de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, porque somos testimonio, porque somos fruto del Espíritu Santo de Dios, porque somos y estamos teniendo en este tiempo un dominio propio en tu presencia, Padre. Que nuestra boca hable de bendición, que nuestra boca pueda alabar a Dios en todo tiempo, Padre. Quizás a muchas personas le moleste que nosotros seamos elegidos o no entiendan por qué estamos conectados las 24 horas contigo, papá. Por eso te bendecimos, te damos gracias y gloria y honra a Dios y domina nuestra lengua, que podamos dominarnos nosotros mismos para no herir, para no dañar y para dar de tu amor en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que amada y amado, joven, hoy Dios te dice, es tiempo de fortificarte en el Espíritu y tener ese dominio propio. Si estás agrediendo a alguien o si estás haciendo algo que le hace doler a otra persona, cambia tu manera de ser. Dile, Señor, cámbiame, restáurame en el nombre de Jesús, para que yo y mi familia seamos una ciudad fortificada y que tengamos ese dominio propio en el nombre de Jesús. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.